El cierre de las clasificatorias rumbo al Mundial del 2026 está a la vuelta de la esquina y Perú no podrá ser uno de los asistentes a esta justa mundialista. Está claro que no puede quedarse allí, tiene que ya empezar a planificar de cara al futuro, al 2030. Son 6 cupos y medio donde no pudo clasificar, pero los argumentos son bastante ínfimos. Perú no tiene un recambio generacional propuesto desde la cualidad y capacidad de sus futbolistas, sino desde el cierre ya de algunas etapas como las de Paolo Guerrero, Zambrano, si quieren Pedro Galese, Cristian Cueva, el propio André Carrillo, por citar algunos de los nombres que nos llevaron al Mundial. Ramón Díaz es una de las alternativas al parecer de la Federación Peruana de Fútbol, una de las cartas que podrían utilizar en la búsqueda de justamente renovar un poquito la cara del comando técnico de la selección nacional, donde actualmente se encuentra Oscar Manuel Ibáñez, quien lo ha hecho de una manera medianamente positiva en esta búsqueda de cerrar con decoro, pero está claro que Perú necesita potenciarse y tendrá alrededor de 2 años, más o menos, para trabajar de cara a lo que será el inicio de las clasificatorias. Un año, el 2026, incluso el cierre del 2025, si quieren, previo a la justa mundialista y posteriormente de cara al inicio de las clasificatorias que serán posteriores. Ramón Díaz es una de las cartas que suena o que ha venido sonando. Esto se dio a conocer hace pocas horas nada más. Vamos a escuchar el audio y repasar algunos de los detalles para saber si es que verdaderamente Ramón Díaz es un técnico adecuado, el técnico ideal para la selección nacional por características, por lo que se estaría buscando y por el perfil del futbolista peruano también. Esta es la información que se conoció en horas de la mañana respecto a este posible sondeo. Atención. El entrenador con el que han hablado es Ramón Díaz. Con Ramón Díaz lo han tanteado, lo han averiguado. Todavía no hay una negociación ni nada, pero es uno de los entrenadores que llama la atención. Ha dirigido a Carrillo, Corinthians, pero me parece que si lo eligen a Ramón Díaz es un muy buen técnico. Para la selección. Sí. Después en otros medios hablaron que habían tanteado a Tite, etcétera, etcétera, pero sé que Ramón Díaz es más alcanzable. El entrenador con el que Ramón Díaz, esto en Fútbol Champán es donde se ha conocido el colega Enrique de la Rosa. Pero ¿quién es Ramón Díaz? De repente no todos los conocen. Para empezar, básicamente sí ha dirigido a André Carrillo hasta en 2 oportunidades. Lo dirigió en el Al Hilal, donde salió campeón en la temporada 21-22. Atención, esto en Arabia. Y lo llevó de Arabia, de la segunda división de Arabia, donde estaba divagando, donde estaba perdido, se lo llevó a Corinthians para competir y acaba de salir campeón del Paulistao en la primera etapa del año, para que luego a los 4 partidos en el Brasileirao lo terminen cesando. Pero sabemos nosotros cómo es esta situación concretamente en el fútbol brasileño, donde a los pocos partidos ya no duras mucho si es que los resultados no se te acomodan desde muy temprano. Es un técnico con una carrera prolongada, vamos a más o menos tener una idea. Miren, ya sabemos, o para aquellos que no saben, fue futbolista, salió de River, es ídolo en River Plate, salió de allí, jugó en el Napoli, en el Avellino, en la Fiorentina, en el Inter de Milán, en el AS Mónaco, regresó a River y luego estuvo en el Yokohama Marinos. Estuvo en la selección sub-20, en la selección absoluta en el periodo del 79 al 82, que es lo que de alguna manera podríamos resaltarle. Como entrenador, desde el 95, miren, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, no 2000, dirigió a River, donde salió campeón en más de una ocasión. Tiene títulos nacionales e internacionales. Salió campeón en el 96 A, 97 C y así, ¿no? Apertura, clausura, ¿no? Primero, segundo, primero, ¿no? Obviamente por estas razones no lo terminaron cesando. Salió campeón también internacional. Tenemos aquí primer puesto de la Copa Libertadores en el 96, ¿no? Y también estuvo de la Supercopa Sudamericana del 97, por citar algunos detalles, ¿no? en cuestión. Luego pasó por San Lorenzo, donde también salió campeón en el 2007. Atención, fue campeón en el 2007 en el fútbol argentino. Se fue al América de México un par de temporadas. Regresó a San Lorenzo, estuvo en Independiente, nuevamente en River, donde volvió a salir campeón y segundo. Esto en el 2014, donde se coronó campeón. Fue a dirigir al Al Hilal en su momento en el 2016-2017. Salió primero también, no estuvo segundo en torneos internacionales. Luego dirigió al Al Ittihad, el Pyramids, este equipo donde jugó en algún momento, me parece,
Cristian Benavente, no sé si lo llegó a dirigir a Benavente exactamente, me parece que puede ser que sí. Tercero, luego estuvo dirigiendo a Libertad de Paraguay en el 2020, el Al-Nassr, pero de Emiratos Árabes Unidos. Regresó a Arabia, donde volvió a salir campeón con el Al-Hilal y donde compitió en el Mundial de Clubes. De hecho, quedó segundo, si no estoy mal aquí. Aquí tengo que quedó segundo en la Liga de Campeones de Asia en el 2022. Dirigió a Vasco da Gama, donde lo salvó del descenso, donde tuvo un rush de 14 partidos, me parece, sin perder, una cosa de locos, y donde estuvo en Corinthians recientemente, donde cuando llegó su equipo se encontraba en la 17ª ubicación, lo subió hasta el 7º puesto, metió 9 triunfos, me parece, consecutivos, hizo que Corinthians clasifique a Copa Sudamericana y lo sacó campeón del Paulistao, que era lo que les decía hace algunos minutos. Participó en la Copa Mundial de Clubes, dirigiendo al Al-Hilal en el 2022. Esto se desarrolló en Marruecos y fue subcampeón, ¿no? Y luego tenemos algunos detalles. ¿Ha dirigido en selecciones? Sí, ha dirigido en selecciones. De hecho, ya se enfrentó a Perú en su momento. Estuvo, para aquellos que no lo recuerdan, en la Copa América del 2015 con Paraguay, donde quedó cuarto. Perú le ganó la semifinal, el cuarto lugar, ¿no? Ese podio se lo ganó 2-0. Gareca, justamente. Tuvo 6 partidos en clasificatorias, ganó 2, empató 3 y perdió solamente 1. Y lo terminaron cesando del cargo. No terminó yendo al Mundial. Quizás, dados esos números, 2 empates, habría que ver exactamente cuál fue la figura con mayor detenimiento. Pero lo que sí hay que decir es que, considerando que antes eran 4 cupos y medio y hoy son 6 y medio, quizás hasta te da para todavía planteártelo, ¿no? Dirigió, repito, la Copa América del 2015 y también la del 2016, donde se quedó en primera fase, ¿no? Aquí tenemos algunos resúmenes de competiciones. Miren, campeón, tiene cualquier cantidad de títulos. Claro está, ahora hay que mencionar algunos detalles importantes. Ha sido casi siempre con equipos importantes donde les ha tocado estar, ¿no? Por ejemplo, aquí el último, dice el campeón regional, el Paulistao, y los nacionales, la primera división de Argentina. Y en los títulos internacionales ganó la Libertadores del 96, la Supercopa Sudamericana del 97 y la Copa de Lusail con el Al-Hilal en el 2022. Son algunas de las distinciones que tiene en el fútbol como tal. Y ahora una cuestión que me gustaría saber o comunicar en relación justamente a Ramón Díaz es lo que tiene que ver con su estilo de juego, con la personalidad de alguna manera que él tiene, ¿no? Ahora, solamente por citar algunos detalles, ¿no? Él trabaja con su hijo, Emiliano Díaz, es su primer asistente, parte clave además de su comando técnico, lo hace muchos años, y luego está compuesto por algunos otros referentes que son gente que viene trabajando con él ya desde Vasco da Gama, o sea, algunos años atrás, ¿no? Preparador físico, analista del cuerpo técnico, un cuerpo técnico que está compuesto aproximadamente de 5 o 6 personas aproximadamente, ¿no? Ahora, un detalle interesante con respecto al estilo, que era lo que nosotros queremos más o menos tener una idea, ¿no? Su personalidad un poco, ¿no? Ha sido una figura importante como futbolista también. De hecho, estoy casi seguro, me puedo equivocar, pero creo que ha coincidido Ramón Díaz, a ver, vamos a ver aquí, con Ricardo Gareca. Como futbolista, por lo menos, creo que han sido compañeros en River. A ver, aquí lo tengo. Gareca jugó en River, ¿en qué año? Gareca jugó en River, entrenador, futbolista, ya, en el 85 jugó en River y Ramón Díaz fue futbolista hasta el 82. Bueno, no coincidieron, pero ambos jugaron en River, independientemente de ello. Bueno, volviendo a la información. Ramón Díaz es un técnico que se le conoce un poquito autoritario, pero sin llegar a ser malo. Pero también tiene un corte paternalista, que quizás eso es importante para el futbolista peruano, ¿no? Mantiene una disciplina férrea en sus equipos, le gusta la disciplina, no es un técnico que se anda con tonteras. Y esto por ahí parecido a lo que en algún momento Gareca también trató de instaurar en la selección nacional cuando hizo un recambio, recordarán algunos de ustedes. Al mismo tiempo trata así de desarrollar vínculos cercanos, ¿no? Con los jugadores claves, como Gareca lo hizo, por ejemplo, con Cristian Cueva, en su momento
con Donny Neira, por citar algunos ejemplos, ¿no? Esto es algo que se ha notado también de distintos clubes, ¿no? Y por ejemplo con Carrillo, ¿no? Mira, si no lo hubiera llevado del Al Hilal a Corinthians, ahí donde lo ha tenido y lo ha repotenciado una vez más, por citar solamente un ejemplo. Ahora, es un tipo llamativo el Pelado Díaz, aunque ha ido bajando, ¿no? Eso con el paso de los años, como que la sabiduría lo ha vuelto más mesurado. Es muy seguro de sí mismo, eso sí. Y es un tipo que sabe lo que quiere. Por ejemplo, recuerdo que cuando estuvo en Vasco da Gama, él dijo, no, nosotros sabemos cómo ganar, no vamos a descender. No vamos a descender, el Vasco no va a bajar, y no bajó. Y hay que considerar que estaba muy complicado Vasco y que además tenía Brasil tiene 4 descensos, ¿no? Lo terminó salvando. Además, tiene ese enfoque familiar, hablando de paternalista y cuestiones de este tipo. Curiosamente, tiene a su hijo en el comando técnico, algo que en algún momento también hizo Gareca, recordarán, con uno de sus hijos, que además muchas veces es como una especie de mediador, del interlocutor entre él y la generación un poquito más abajo, que son los futbolistas, ¿no? Entonces, hay esa conectividad directa por el trabajo que hacen de la mano y la amistad que se genera entre ellos, ¿no? Más allá de diferencias que pueden haber siempre propias de un comando técnico, eso también, o con futbolistas, puede suavizar determinadas tensiones, ¿no? Ahora, en estilo de juego, ojo con el estilo de juego, porque suele ser un técnico vertical, le gusta ser un técnico ofensivo. Hay que considerar que Ramón Díaz ha dirigido en la mayoría de casos a equipos grandes, o por ejemplo equipos brasileños que suelen proponer. Estamos hablando de equipos como River, como el Al Hilal, que son equipos que pelean por títulos internacionales, Corinthians mismo, ¿no? Por citar algunos de los ejemplos. En algún momento jugó 4-4-2. En el último tiempo, lo que más se ha visto dentro de la propuesta de Ramón Díaz, ¿no? Es una especie de 4-3-3 o 4-2-3-1, ¿no? 4-2-3-1. Quiero mostrarlo por aquí. Vamos a ver si logro mostrarles el sistema, pero independientemente de ello, en ese sistema encajaba en más de una ocasión también el propio André Carrillo, ¿no? Por acá lo tengo, creo, como para que se pueda visualizar. Aquí está. Aquí lo tengo. Miren, incluso este es un sistema distinto, pero con línea de 4 siempre al fondo. 4-3-1-2. 4-3 con Carrillo de interior. 4-3-1-2, porque tenía 2 puntas, uno más o menos de enganche y 2 interiores. Ahora, por ejemplo, contra el Novo Horizontino, ¿cómo jugaba? 4-3-1-2. Ahí está. Pero con una línea de 4 al fondo, los volantes pueden ir modificándose dependiendo de lo que pretenda en relación a los jugadores que tiene, ¿no? Se acomoda. Hay claramente un 4-3-1-2 que puede ser muy cercano a un 4-4-2 con un rombo, o un 4-3-3 dependiendo de la movilidad de los delanteros y sus características. Aunque Depay y Yuri Alberto se mueven, no son netamente fijos de área, pero saben jugar con la pelota, ¿no? Esto es por citar algún ejemplo. En torno al estilo de juego, busca ser muy propositivo. Y luego también hay que decir que, ojo, si estaba peleando el descenso, trataba de tener un orden defensivo, como en algún momento le pasó, por ejemplo, a Ibáñez, ¿no? Priorizar el 0 en el arco y luego ir progresivamente, una vez que el equipo gana seguridad, ser mucho más ofensivo. Algunos aspectos o detalles importantes: su relación con la prensa suele ser adecuada, suele ser buena. No le gusta que se filtre información. Trata de ser más mesurado en los últimos años. Antes era mucho más polémico, recuerdo, el Pelado Díaz. Y también tiene una buena relación con la hinchada. Por ejemplo, en River es ídolo absoluto. En Vasco da Gama logró evitar el descenso y es muy querido. En Corinthians también lo quieren. En el Al Hilal, claro, donde tú ganas, te reconocen. Pero para que puedas ser reconocido y viceversa, tienes que ganar. Y para ganar tienes que tener capacidad y llegada sobre los jugadores que van a plasmar lo que tú tienes. Y sobre un aspecto importantísimo es el manejo de grupo y la cercanía, ¿no? Les decía yo, él siempre se ha posicionado como un líder muy fuerte y trata de que su hijo Emiliano sea el que
se encargue un poco más del trato cotidiano con los jugadores y generar ese ambiente cercano, no distante, porque hemos visto imágenes donde Ramón Díaz se abraza con los jugadores y tal, pero sí marcando una diferencia entre que yo soy, quizás lo que tenía Gareca, especialmente con algunos jugadores sí, era cercano, pero luego estaba también el comando técnico a través, por ejemplo, de Bonillo, ¿no? Que era un poquito más cercano. Suele ser exigente, nadie se puede relajar y creo que esa parte es importante. Viene de fútbol, de distintas latitudes de fútbol donde es competitivo, ¿no? Brasil, Argentina, en Arabia, en un equipo importante como el Al Hilal a nivel de todo Asia, y trata de, obviamente, sacar algunos jugadores. Si bien es cierto, no es un tipo que juega solamente con jóvenes, sí trata de jugar con los jugadores que tiene talento, darle la oportunidad. En su momento, por ejemplo, ha trabajado con futbolistas talentosos y difíciles, ¿no? Como Ortega, Ender Valencia, en su momento Paulinho en Corinthians, en lo más reciente, por citar solamente algunos aspectos. Después, que trabaja con jóvenes, como les decía, el recambio no lo va a necesariamente hacer de buenas a primeras si es que tuviera que darse así. Paraguay es un país que tiene un universo de jugadores mucho más grande, más convocable. Si él llegara, seguramente tendría que plasmar una idea con respecto a lo que pretende en relación a la selección nacional, ver con qué jugadores todavía puede contar, llámese Cristian Cueva, quizás por ahí Carrillo, que te pueden dar un poquito más, aunque sea unos 2-3 primeros años en lo que se hace ese proceso de recambio natural en la selección nacional, y por qué no, desde el verso también potenciar a algunos jugadores. Habría que ver si la llegada de un Jan Ferrari de repente a la federación le da otra credibilidad a Agustín Lozano, la comunicación con un Andrés Carrillo, que es futbolista propio de la federación, la comunicación con un Ricardo Gareca, que también ha estado muy cercano, lo terminan convenciendo de la propuesta. A mí particularmente me parece que es un muy buen técnico, me gusta, por más que no le haya ido quizás tan bien en Paraguay, era otro momento, otra cantidad de clasificados, otra realidad, otras latitudes. Veremos finalmente qué cosa es lo que decide él, qué decide la Federación Peruana de Fútbol con respecto a si termina siendo o no el indicado. Déjame saber tu sensación en la caja de comentarios. ¿Qué opinas? ¿El Pelado Díaz es una buena opción para ti para suplir a Óscar Ibáñez y pensar en el futuro en el 2030? Quisiera saber tu opinión. Y ya sabes que si te gusta esta clase de contenido, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Nos estamos viendo en un próximo video análisis. ¡Chao! Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y darle click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.